Feliz año para todos los que vienen hoy, primera vez en el 2014. El tema de hoy es Abraham, el viaje de su vida. Primero hay que notar que el nombre Abraham no es el nombre completo que aparece la mayoría de las veces en Génesis, en Bereshit, sino le falta la letra G. Cuando Dios le cambió el nombre y le agregó la letra hebrea G, que es una de las letras del nombre de Dios. Y le dijo, vas a ser padre de múltiples naciones, Av Hamon Goim. Entonces estamos hablando del viaje de Abraham desde Ur hasta la tierra de Canaán, como dicen los versículos que están abajo. Hay una disputa o una discusión entre historiadores y estudiosos de la Biblia respecto a la pregunta si es o no es verdad lo que se describe en la Biblia hebrea, si han existido Abraham, Yitzhak, Jacob, Yosef, un método que se llama el método minimalista dice que todo lo que se puede comprobar con investigaciones arqueológicas, todo a lo que se le puede encontrar evidencias de hace 3000 años que de verdad existieron estos personajes, todo eso es verdad. Si no hay evidencias arqueológicas directas, no es verdad. Y no son historias, sino cuentos. Hay un método maximalista. Y el método maximalista dice que lo que importa es en la historia, o sea, lo que está escrito, lo que entre comillas se puede llamar los otros cuentos o mitología. Dicen aquellos que están a favor del método maximalista, dicen que mientras podemos comprobar que lo que estamos leyendo lógicamente de verdad se puede aceptar o se sabe que así vivían en aquella época. Malca, se te cortó la comunicación. Malca, no te podemos escuchar. Si de pronto nos puedes escuchar. Si yo escucho a ustedes, deberían escucharme a mí. No, no te pudimos escuchar. Te quedaste en la parte de que... escuchamos, Malca. Bueno, pero ahora sí me escuchan. ¿Sí? Sí, Sí, muy bien. Entonces, ¿en qué parte me quedé? René, que se podían comprobar y ahí te quedaste. muy bien. El método maximalista, Malca. Hablé del método maximalista. Sí, entonces vuelvo y resumo. El método maximalista dice que mientras hay evidencias no directas, sino indirectas, de que es lógico que ha existido
lo que estamos leyendo en las historias bíblicas, que es lógico porque parece que esas condiciones de vida que se describen ahí, así vivían la gente en aquella zona de Canaán, de Mesopotamia, hace 3000 años, más o menos. Entonces, tenemos una historia que es posible que sucedió y ahí pasé a hablar de otra posibilidad. La otra posibilidad es que hay un trasfondo histórico que se comprueba con la arqueología a las historias de los patriarcas y que a nosotros nos interesa el mensaje. Nos interesa el mensaje de esas historias. ¿Qué se ha encontrado? Vamos a analizar durante el webinario de hoy, pero solamente por ahora quiero mencionar que, por ejemplo, en Mesopotamia se encontraron nombres en documentos que se han encontrado. Hay nombres como Jacob el, Lea el, Labán el. Él es Dios y Jacob, Lea, Labán son nombres bíblicos. También muchas costumbres de las cuales leemos en esas historias de Bereshit, de Génesis, se han encontrado costumbres o leyes similares en Mesopotamia de aquella época. Entonces, esto y la evidencia que habían tribus semíticos que deambulaban o caminaban con su ganado, con sus animales, cerca a las ciudades, a las grandes ciudades que se desarrollaron en aquella época. Todo esto es evidencia no directa, sino indirecta. Entonces hoy lo que vamos a hacer es leer muy pocos versículos y voy a tratar de resumir una investigación que se hizo por antropólogos, historiadores, estudiosos de la Biblia, historiadores, que acerca de cómo viajaban, cuáles fueron las condiciones del viaje, cuántos kilómetros tenían que caminar para llegar desde Ur a la tierra de Canaán. Empezamos con uno de los últimos versículos de Bereshit Yod Aleph, Bereshit Yod Aleph 11. Y voy a pedir, no hay muchos versículos para leer, así que con 3, 4 participantes que quieren leer en español es suficiente. A ver si, bueno, Esperanza, entonces acompáñame en este versículo. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן, בן בנו, ואת שרי כלתו, אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. Sí, Esperanza. Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Gracias. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham. Y salieron de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a Aram y residieron allí. Gracias. Toda rabá. Entonces empezamos viendo los mapas porque nos interesa saber acerca de la ciudad que se llama Ur. Ustedes pueden ver Ur acá. ¿Sí? Pueden ver el Tigris, el Éufrates,
los dos ríos por los cuales el lugar se llama Mesopotamia, en griego Entre Ríos. Y pueden ver el Golfo Pérsico por acá, el Mar Caspio, ¿sí? Y el Mar Mediterráneo. En el segundo mapa, y pueden por supuesto leer la información que tomé de Wikipedia, porque información que uno cita de Wikipedia está para todo el público, entonces la podemos citar si escribimos que es de Wikipedia. Y nos damos cuenta que en esta zona, que es hoy día es la zona de Irak, Babilonia, que fue dividida, el imperio de Asirio fue dividido en Acadia, la parte alta, y Sumeria, la parte baja. Nosotros estamos hablando de la época antes del imperio Akada. Antes del imperio Akada. Estamos hablando de la ciudad de Ur, que aquí está abajo. Debería estar por aquí, si veo bien. Esta ciudad, aunque se dice que salieron de Ur de los caldeos, esta es una información tardía. Hay que pensar durante toda esa clase de hoy, ese encuentro. Vamos a pensar que desde más o menos alrededor de 500 años, si tomamos la época de Abraham, la época de todos los patriarcas en Canaán y la época de la esclavitud en Egipto, alrededor de o cerca de 500 años, toda la historia que estamos leyendo en Génesis fue pasada, contada oralmente y se la pasaron de padre a hijo. Imagínense que Terach le contó algo a Abraham, Abraham le contó a Isaac y sucesivamente. Y así, más o menos 500 años, pensamos o se piensa en la academia que más o menos alrededor de la época de Samuel, o un poquito a lo mejor antes, empezaron los escribas a escribir esas historias. Entonces, uno de los escribas que cuando ya escribió o copió un texto, cuando ya estaba el imperio acadio gobernando esta zona, agregó a la palabra Ur el nombre hebreo Kasdim de los Akadas, y ahí quedó Ur de los caldeos, Ur Kasdim. Pero de hecho estamos hablando de una época en la cual no hay todavía división entre imperio Akada e imperio de Sumeria. Esta es más o menos la época. Se encontraron ahí en ciudades desde hace 8,000 años atrás, o podemos decir, se encontraron también evidencias arqueológicas desde 200 años antes de la época de Abraham. A partir del año 900, antes de la era común, ya era Ur de los caldeos. De Abraham estamos hablando más o menos el año 1800, o sea, 1800 antes de la era común. Aquí, evidencias arqueológicas de la ciudad de Ur. Este es el Sigurat. El Sigurat es la torre alta que solían construir, como en la historia de la torre de Babilonia, que solían construir esas torres cuando construían una ciudad y pensaban
o creían que en las torres viven los dioses, que cuando uno vive en casa con su familia, el dios o los dioses con sus familias viven en un siguat. Aquí pueden comparar los restos del siguat. Encontraron en Mesopotamia muchísimos siguat. Estos son restos de la ciudad de Ur. Y aquí hay una tablilla donde con jeroglíficos han escrito algo y se encontró también en la ciudad de Ur. Las estructuras que vemos acá, según los arqueólogos, además de los siguat, habían palacios, casas muy grandes. Encontraron hasta edificios o construcciones hasta 20 metros de altura. Y en las paredes se encontraron formas geométricas, dibujos de reyes, de utensilios de trabajo en el campo, pero también instrumentos musicales y instrumentos o lo que se necesita para las guerras, para las luchas. En las tablillas encontraron leyes y sabemos también, se sabe por restos que se han encontrado, que el trigo y los dátiles fueron elementos muy importantes en la comida de aquellas personas. Del trigo hicieron pan, hicieron tortas, hicieron cerveza. Y de los dátiles, vino y mermeladas. Ahí encontraron también lugares cercados para crear a los animales, al ganado. O sea, sabemos que tenían también carne y productos, todos los productos de leche que se puede pensar en aquellos tiempos. También, como estaban cerca a fuentes de agua, posiblemente comían pescado. Quiero pedir a todos que tienen micrófonos abiertos que lo dejen cerrados, por favor. Todo esto, información acerca de la ciudad de Ur. Entonces, volvemos al mismo versículo. Y no lo volvemos a leer en español, ya lo leímos una vez. Aquí hay una información a la cual ya me referí. Vaikach Terach et Abraham, tomó a su hijo, a Lot, hijo de Harán, a Sarai, su nuera, y salieron de Ur Kasdim. Ya sabemos que Ur de los caldeos, esta palabra Kasdim, caldeos, ya es una palabra tardía en la historia. Lalechet arza Canaán, para caminar, ir. En hebreo, lalechet es simplemente ir, caminar. Vayavou ad Harán, vayeshvu sham. Llegaron a Harán, o en hebreo Harán, y se asentaron ahí. Vamos a ver. O vamos a hablar pronto de Harán. Y vamos a hablar primero un poco de Canaán. Tenemos aquí un versículo bíblico de Deuteronomio 11. Eli Rodríguez, vi tu mano antes. Si querías leer conmigo, adelante. ¿Sí? ¿Puedes abrir el micrófono? Sí. Hola. Sí, muy bien. Hola. Entonces, este versículo. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. Sí, por favor. La tierra a la que vais a entrar para tomarla es tierra de montes y de vegas,
que bebe las aguas de la lluvia del cielo. תודה רבה. Entonces, ¿de a qué tierra iban? Iban a una tierra que no tiene ríos tan grandes como el Éufrates y el Tigris, una tierra de montes y vegas, y una tierra que depende de la lluvia. Es un mapa antiguo, lo escogí a propósito porque me gustó, esos colores nos dan como la sensación de los montes, de el ambiente de aquella tierra. Iban a una tierra así y dejaban una tierra como esta. Entonces, aquí está Harán. Aquí está Harán. Estas edificaciones que posiblemente ahí concentraban el trigo de los campos alrededor. Aquí hay otras construcciones de Harán. Entonces volvemos a hablar desde acá, después que vimos las evidencias. En Canaán, en esa tierra que depende del agua, de la lluvia para tener agua, vivían cananeos, tribus cananeos pobres. No se encontraron torres, palacios, toda la evidencia que se ha encontrado en Ur y en Harán, sino posiblemente casitas pequeñas, de piedras pequeñas, que la mayoría fue destruida. Algunas evidencias vimos en un webinario anterior cuando se habló de la salida el camino del pueblo de Israel en el desierto. Hablamos de casitas pequeñas. No había templos. Tenemos muchas evidencias en Bereshit, en Génesis 12 y 13, de Abraham, que construye altares en su camino, pero no hay templos. Y entonces sabemos que en lugar de ir a un lugar habitado, querían ir, o Terach escogió, ir a un lugar de nivel, podemos decir, socioeconómico más bajo que el Ur de donde él proviene. Hay una discusión porque aquí dice que la iniciativa era de Terach. Terach es el que decidió salir de Ur. Entonces, ¿por qué salió Terach de Ur? ¿Por qué sintió la necesidad de salir de Ur? Fue, según lo que menciona la historia bíblica, más tarde cuando Dios se le reveló a Abraham y le dijo que vaya a una tierra que él le va a mostrar, sin mencionar el nombre de Canaán. Entonces, hay varias suposiciones. En aquella época, los dueños de las tierras eran el estrato socioeconómico más importante. Si eran muy ricos, tenían entonces más tierras o menos terreno, pero tenían tierra que era suya. Habían muchos esclavos, siervos, y habían personas que no eran esclavos, pero eran libres, pero trabajaban para esos dueños de tierra. Dicen, pero los que tenían que trabajar porque no tenían suficiente tierra para que sean ricos, eran personas independientes y a lo mejor había una parcela de la familia y
no sabemos, pero a lo mejor Terach no fue el primogénito. Entonces, cuando murió el padre, toda la parcela pasó por herencia al hermano primogénito y Terach se quedó con una familia, pero sin tierra. Y decidió, tal como deciden muchas personas hoy día también, mudarse a otro lugar donde él se puede establecer y prosperar. Otra posibilidad es que a lo mejor, por vivir en esa época con tanta agua, había una tormenta, como las tormentas que hay hoy en día, y todo lo que él tenía encima de esa pequeña parcela, o simplemente todo lo que tenía, desapareció con esa tormenta, con esa agua, y se quedó sin nada, o algún otro desastre de la naturaleza lo dejó sin nada. Y lo importante es recordar, porque lo vamos a volver a hablar, es que la decisión de Terach de ir, esa lalejet, esa decisión de ir, la lalejet, era en dirección a Canaán y llegaron a Harán. Era una caminata hacia cierto lugar geográfico. O sea, ya él sabía a dónde va, a una tierra que es más desolada, donde hay Canaán, donde hay posibilidad de encontrar un lugar donde asentarse con su familia y desarrollar cierta vida que a lo mejor van a tener más suerte de lo que han tenido en Ur. Entonces vamos a ver el camino. De Ur, que hoy día está en el sur de Ur, hoy día en el sur de Turquía. Aparece Ur en documentos asirios desde el siglo XIX, antes de la era común. Los documentos muy importantes de la ciudad de Mari son documentos de ley que se mencionan mucho en los libros de historia, el siglo XVIII antes de la era común, y es interesante que en documentos de Mari han encontrado el nombre Benei Yamin. Benei Yamin es casi como decir Benjamín. Lo voy a escribir de lado para que lo vean. Hijos de Yamin. Benei Yamin. Es casi como decir Benjamín. Es una de esas evidencias históricas que no se consideran tan importantes por los que están a favor de ese método minimalista, ¿sí? Pero para nosotros es algo que aporta algo, ¿sí? ¿Qué más? Hay también ahí, alrededor de Harán, se han encontrado restos de lugares con nombres. Hay nombres porque encontraron tablillas con los nombres de los lugares. Entonces, se llaman Tel. Tel es la palabra que se usa para un lugar donde hay restos arqueológicos. Tel. Hay Tel Terach. Aparece el nombre Terach. A lo mejor no en la misma forma como en el hebreo, posiblemente, ¿verdad? No es hebreo, pero el nombre sí se reconoce. Tel Terach, y hay otro Tel que se llama Tel Nahar, y nos recuerda a Nahor. De ahí se concluye que esos nombres eran nombres que se usaban en aquella época. No es que Nahor o Terach habitaban ahí, sino que esos nombres de los cuales nosotros leemos son nombres conocidos en Harán de aquella época. Pasamos al mapa. El mapa aquí muestra
un camino muy largo porque empieza en Ur, acá, Ur de los Caldeos, que no es, como dijimos, Ur. Yo voy a poner Ur nada más, así se llamaba. Ellos hicieron todo ese camino, ven, entre los ríos, llegando a Harán, de la cual acabamos de hablar. Y en el mapa al cual volveremos, vemos cómo siguieron el camino a la tierra de Canaán, fueron a Egipto y volvieron de Egipto después de un tiempo. ¿Por qué fueron? Todo esto del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la idea fue llegar de Ur a Canaán con podemos decir, una estación en el camino en Harán. A ese mapa volveremos. El viaje de Ur a Harán y a Canaán tomó alrededor, o sea, el largo del viaje es alrededor de 2.200 kilómetros. 2.200 kilómetros de Ur a Canaán. Si a esto se le agrega, es 2.200 kilómetros solamente si pensamos en el camino, pero no en todas las dificultades del camino de las cuales vamos a hablar. O sea, todo ese camino hasta, esta es Siquem, lugar donde llegó Abraham, primer lugar al cual llegó, 2.200 kilómetros, si lo tomamos como un camino de hoy día que vamos rápidamente, pero vamos sin dar vueltas por diferentes motivos, sino directamente. Entonces, otra cosa, ¿por qué digo que ese camino no es el más corto? Simplemente por una razón muy sencilla, la vamos a ver en otro mapa también después. Cuando empezaron a caminar desde Harán a Canaán, escogieron este camino acá, que ven trazado acá, y no el camino en la costa. Este es el camino de la costa, que pasa por Sidón, por ejemplo, porque en el camino de la costa habían muchos peligros de ser atracados por lo que solía pasar ahí, atracos de gente que buscaban viajeros para quitarles todo, para matarles, quitar las mujeres. Entonces decidieron ir por el camino, fueron por el camino de los montes, del cual vamos a hablar pronto. Este camino en el cual decidieron ir agregó más o menos, según investigaciones, 400 kilómetros de caminata. O sea, ya tenemos 2.200 más 400. Algo que se podía contar. Seguimos un poco de cómo se desarrolla un viaje tan largo. Durante mucho tiempo se pensaba que caminaban y tenían camellos. Ahí se mencionan camellos, que Abraham tenía camellos. Hay diferentes opiniones acerca de cuándo domesticaron al camello. Más o menos desde 2500 antes de la era común hasta 1700 fue la época de domesticación del camello.
Hay arqueólogos que traen algunas evidencias. Uno de ellos, Olan Bullitt, en su libro, yo no lo leí, lo encontré esa información en una de las investigaciones que leí, menciona una ración de comida para el camello. Y de ahí, más o menos, es 1700. Algunos arqueólogos dicen que ya era el siglo IV. Hay una discusión, pero todos están de acuerdo que los camellos, aún al principio de la época de la domesticación del camello, eran animales muy costosos, los cuales fueron utilizados por reyes o personas muy poderosas. Y que la historia, entonces dicen que las historias que hablan de Abraham con camellos, es otra vez es un detalle, un dato tardío que se insertó por uno de los escribas o por alguien que contaba la historia. En su realidad ya el camello era domesticado y todas las personas tenían camellos. Camellos están mencionados varias veces en la historia de Abraham, que tenía 10 camellos de Eliezer, su siervo, cuando fue a Harán a buscar esposa para Isaac, tenía camellos. Entonces dicen los que estudiaban bien esa época, y nosotros al principio dijimos que estamos buscando algo lógico en todo el entorno de este viaje, la lógica. Que era más lógica es más lógico pensar que caminaban y tenían como compañeros de viaje al asno. ¿Por qué? Porque es bastante dócil, no es un animal costoso, habían muchos, también están muchos mencionados en la Biblia hebrea, y podían poner sus pertenencias, no montarse en el asno, pero poner sus pertenencias para que él cargue parte, o esos animales, 1, 2, 3, carguen todo lo que tenía la familia que iba caminando de un lugar a otro. Inclusive en la comida, hay que pensar en qué tipo de comida. Trigo en sacos, dátiles, odres con agua, y la tienda, las tiendas debajo de las cuales se refugiaron de las fuerzas de la naturaleza, del calor, del frío, las tiendas donde dormían. El asno come hierba, necesita poco de agua, entonces no hay ningún problema. Si ellos caminaban al principio del camino, a lo largo de este camino de Ur a Harán, tenían agua de los dos ríos, del Éufrates y el Tigris, como vimos en uno de los primeros mapas que mostré hoy. Entonces no tenían problema inclusive podían comer pescado, ¿sí? Pero más adelante ya no habían ríos y ellos necesitaban abastecerse con agua. Entonces ahora hablamos de esa chivo, negra, shchora. Los investigadores que encontraron hablan de de ese tipo de chivo negro, lo llaman acá en la zona, lo llaman el chivo árabe. Los beduinos, los árabes, tienen muchos chivos de ese tipo de chivo negro. ¿Por qué? Porque
ese chivo produce cantidades enormes de leche. Sabe trepar rocas, trepar en caminos que suben, montañas. Inclusive buscando su comida puede trepar a árboles y buscar algo verde para comer. El cabello ese negro, grueso, tiene mucho grasa y cuando llueve o cuando está en contacto con agua se pone más inflado, podemos decir, y protege al chivo del frío y de los daños y no deja que el chivo sufra, o sea, los protege. De este cabello largo negro solían coser y preparar, hacer ropa para protegerse de ese cuero y también utilizar para remendar o para coser las tiendas si se dañaban por el clima. Comida, aprovechaban a lo máximo ese chivo negro para que le dio leche y después de muerto comían su carne y de su cuero se hicieron abrigos o hicieron también odres de sus partes internas, odres de agua. O sea, el chivo, posiblemente ese es el chivo, fue el principio del gran ganado de Abraham. Este es el chivo que los acompañó. El problema con ese chivo era que para encontrar comida se tarda mucho tiempo. Entonces, si caminaban con chivos de este tipo, tenían que caminar lento y tenían que detenerse cada vez que los chivos empezaban a trepar alrededor en la naturaleza, en un lugar así, desértico, ¿sí? Empezaban a buscar comida. Entonces había que detenerse ahí y esperar porque si los chivos no comían, no había suficiente leche para las personas. Hay que pensar que en este lugar de acá, todo ese camino, había agua, pero pensando en este camino, es mejor tener leche, algo para beber. Es interesante y ahora llegamos a capítulo 2. Capítulo 2 es un versículo muy famoso del cual vamos a hablar. Ahora no vamos a hablar solamente de las condiciones de viaje, ya hicimos casi todo el camino de esas condiciones de viaje, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del significado de las palabras del Señor a Abraham. ¿Alguien más que quiere leer conmigo, que quiera acompañarme? Sí. Josué Vanegas, por favor. Abra el micrófono a ver si te escucho. Josué, ¿puedes abrir el micrófono? Veo tu mano arriba. Boker Tov. Boker Tov. Muy bien. Entonces, este y el próximo. Vayomer Adonai el Abraham, Lech lecha me'artzecha, וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. Sí, José. No, José. ¿Quién me estaba acompañando? Perdí el... ¿Josué? Sí. Josué Vanegas. Sí, adelante. Y le dijo el Eterno a Abraham, vete de tu tierra, de tu familia y de la casa paterna a la tierra que te señalaré. תודה.
Entonces nosotros preguntamos, leímos antes acerca de Terach, ¿se acuerdan? Vaikach Terach et Abraham y empezó a caminar, ¿verdad? Y hay nombre de la tierra, de dónde fue hasta dónde quería llegar. Y en las palabras de Dios a Abraham, no es una decisión de ir a cierto lugar. Dios no le dice a qué lugar, le dice, y para eso hay que tener una gran fe, el haaretz asher areca, a la tierra que te señalaré, no se nombra la tierra. ¿En qué más se diferencia el viaje de Abraham del viaje de su padre Terach? Porque hay en las palabras del Señor algo irregular en esa orden. Generalmente cuando uno se tiene que ir a un viaje, primero lo que le es más difícil es partir y alejarse de lo más cercano, de la familia. A Abraham se le dice, no de la parte, empezamos las palabras del Señor, no empiezan de la parte más cercana a la familia y después la tierra, ¿sí? Sino empieza con la parte más lejana, o sea, con la tierra y al final es la familia. Lech lecha me'artzecha, de tu tierra, mi moladetcha, la casa, la tierra donde naciste. ¿Sí? Esta es moledet, patria es moledet, umi beit avija, y de la casa de tu padre. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. Aquí estamos hablando de una caminata o una orden de tipo espiritual. No es el motivo geográfico o económico como era el motivo de Terach para emprender el viaje. El motivo, lo que motiva a Abraham es una orden de tipo espiritual, es una caminata espiritual. A Abraham se le dice que tiene que dejar su pasado. El pasado no es solamente la casa del padre, el pasado es la cultura del lugar donde ha crecido, la tierra, la patria. Tiene que dejar la forma de vida a la cual estaba acostumbrado y empezar una vida nueva. De hecho, él está caminando hacia un lugar que no conoce, hacia una forma de vida que no sabe, de la cual no sabe nada. Y lo hace por esa orden que llega de una fuente espiritual, no de la necesidad económica como fue el motivo del viaje de Terach. Cuando hablamos de este tipo de viaje que uno hace sin pensar en un lugar específico, sino para buscar algo, podemos decir buscar algo que le falta en la vida que él está viviendo, algo diferente. Es una sed espiritual la que lleva a Abraham a salir del viaje. Abraham recibió esta orden en Harán. Entonces, va a un lugar desconocido. Para hacer una pausa pequeña nada más y para sentir algo de esto, voy a poner esa música, no vamos a escuchar todo. Es una canción que dice Holchim el Halonoda. Aquí está la pronunciación y aquí está la traducción.
הולכים אל הלא נודע, el halo nodá. Lo nodá es algo desconocido, sin saber si es bueno o malo, pero se siente una necesidad interna de caminar. Voy a poner, ya saben, como siempre digo, si tengo éxito lo voy a poner. Si lo puedo hacer, ya lo voy a poner. Entonces, no, acá no es. Vamos a ver. Vamos a escuchar parte de la canción, palabras, música, y uno de los que canta, un hombre bajito, es Danny Sanderson con la guitarra. Todavía no. Voy a encontrar el lugar. Más o menos acá. Yo creo que es aquí. No, algo no. No, no se escucha bien, lo siento. No se escucha bien, entonces voy a poner la información, lamentablemente, porque yo lo escuché antes muy bien. Voy a poner la conexión, el sitio en el chat para que lo puedan escuchar. Escuchando muy bien. ¿Sí? Sí, tú lo nada has- más alguien puso a otra música, ya entiendo. Sí, yo también Yo lo escucho estaba bien. escuchando bien. Sí, entonces quiero pedirle a todos los demás que no pongan, no abren sus micrófonos, ¿sí? Y lo vamos a tratar de escuchar. Cierren sus micrófonos, por favor. Si escuchan en su casa otra música, esto interfiere. Mira. Se escucha.
Bien, volvemos entonces al texto. Espero que han escuchado las palabras lo noda, lo noda. Yo sé que todavía hay personas que están escuchando, entonces pido que se cierren micrófonos. Gracias, toda rabá. Volvemos, era una charla muy larga, pero nos queda un poco. Estuvimos acá. Vamos a hablar más de la parte de Abraham, de dejar todo y irse según la orden de Dios. Quiero hablar algo de la caminata, en la palabra lalejet, el verbo, el infinitivo del verbo lalejet, caminar. Es no conseguir una fotografía de una persona que camina con chivos negros, entonces caminar con un bastón y caminar. Y de vez en cuando estacionarse en ciertos lugares y quedarse un poco en cierto lugar. Entonces vamos a ver el por qué hay que quedarse de vez en cuando en cierto lugar más del tiempo necesario. Como mencioné, el chivo camina muy lento. Más o menos se ha calculado, un chivo así que busca comida durante el día, camina en total 4 horas diarias. Entonces, la gente que va acompañada con un rebaño de esos chivos no puede caminar más que en total 4 horas diarias. ¿Qué más? Las difíciles condiciones del terreno, el clima. Si vemos ese mapa donde es más claro, vemos el camino del mar, es un camino que va acá, ¿lo ven? De Tiro, Sidón. Ellos vinieron de esta parte, que no vemos en el mapa, y podían escoger el camino del mar, pero no lo escogieron por los robos, por los peligros. Escogieron el camino por las montañas. Ese mapa es tardío, no es de la misma época, no muestra la tierra esto es mapa más o menos de la época del rey David, del rey Salomón, ¿sí? La usamos porque están aquí todos los lugares que queremos mostrar. Entonces, cuando vinieron de arriba de los montes de Siria, de Líbano, caminando. Más o menos se calcula que caminaban, si lograban, caminando 2 kilómetros al día. Durante esa caminata, además de los chivos que tenían que buscar comida, las personas también buscaban plantas que se puede comer, buscaban ramas o plantas que pueden en la noche con esas plantas tener un poco de calefacción, hacer una fogata pequeña. Si salían de Harán con comida,
si han salido de Harán con comida, si han tenido un saco o dos de granos, de trigo o de cebada, si han conseguido llevarse dátiles, ya durante ese camino largo han consumido esa comida, como consiguieron otra comida. Dicen los académicos que estudiaron ese problema que a lo largo del camino, y ahora estoy hablando también este camino a Harán que no se hizo en un día ni en dos, todas las condiciones de las cuales hablamos son más difíciles en los montes acá, pero también este camino con Terach fue un camino que duró mucho tiempo. A lo largo del camino habían pequeñas haciendas, pueblos. En épocas de cosecha, por ejemplo, en épocas de plantación, necesitaban obreros. Y es lógico que Abraham y Lot y Sarai, o Abraham, Lot y Sarai, de vez en cuando se quedaron unos meses inclusive en una de esas haciendas trabajando y como salario recibieron comida, sacos de trigo, de cebada, frutas, a lo mejor animales, porque se han muerto un asno o dos o chivos y necesitaban más para seguir su viaje. Entonces se paraban por tiempo largo. No podemos pensar que caminaron 2 kilómetros cada día sin parar hasta que llegaron. No fue así. El camino no fue un camino trazado muy sencillo. Ellos caminaban en lugares donde otras personas no les podrán hacer daño. Tenían que esconderse de vez en cuando, quedarse en una cueva o detrás de unas rocas, escondiéndose. Hablando de clima, lo que estamos pasando ahora frío en muchas partes del mundo, en esos montes de esa zona son altos y hace frío. Llegando ya al norte de Canaán está el monte Hermón, ayer avisaron que otra vez está nevando en el Hermón. Entonces, se piensa, se estima que total de kilómetros de viaje son todo el viaje, incluyendo ir a Egipto y volver, 3.500 kilómetros, de los cuales hay diferentes estimaciones cuánto tiempo duró el viaje. Hay estimaciones entre 10 y 20 o 25 años duró el viaje. Y no estamos hablando, por supuesto, de un viaje de tipo de viaje que hacemos nosotros o de una caminata que ahora se acostumbra a veces ir caminando, ¿no? A un lugar específico sagrado, ¿sí? Como yo he visto en España y en otros lugares, que la gente toma un bastón y camina. No es así, inclusive no es así. Hay que tomar todo esto en cuenta cuando leemos otra vez el versículo en el cual Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de un lugar no solamente al cual estás acostumbrado y donde lleva una historia tu familia, sino vete, aléjate a un lugar que no conoces y durante un viaje largo, que ese es podemos decir, el punto de que una persona se puede romper y decir no puedo más, levantar la mano hasta aquí y me voy a quedar en algún lugar donde estoy cómodo, sino volver a levantarse después de parar en el camino, volver a levantarse y decir seguimos. Tener esa meta a ese lugar
para llegar a este lugar. Y entonces, aquí está el verbo ir en este versículo. Lo señalé en azul, lo pueden ver, ¿sí? Lo señalé en azul. Y Josué, si quieres, me acompañas en la lectura. Ya estamos casi terminando. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, versículo 4. ויקח אברהם את שרה אשתו, toda la gente que fue con él, no muchos, ואת כל רכושם, todo lo que tenían, ¿sí? ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. Josué, ¿estás ahí todavía para leer conmigo? Sí. Adelante. Y se fue Abraham como le había ordenado el Eterno, y con él fue Lot. Abraham tenía 75 años al salir de Haram. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes y las almas que habían adquirido en Haram, y salieron en dirección a la tierra de Canaán. Toda rabá. ¿No? Entonces, esa caminata, según lo que nos dicen acá, eran él, Sarai y Lot, y tenían bienes. Esos bienes, el trigo, la comida en general que mencionamos, los chivos, los asnos, las almas, a lo mejor algunos siervos, pero Abraham no fue un hombre rico. Y Abraham cuando caminó, llegó por fin a Canaán, ahí están los lugares. Esta es Shechem, este es Bet-El, Ai, donde se asentó, el Ai del este y Bet-El al oeste. Este es más o menos el camino hasta la llegada a Canaán. No vamos a seguir a hablar del viaje a Egipto y ir y volver, pero más o menos he tratado de compartir con ustedes toda esa información que pude reunir y que me impresionó muchísimo, porque cuando uno lee 1, 2, 3 versículos, piensa que fue todo esto, todo ese viaje, toda esa decisión, tomó los segundos que hace falta para leer unos versículos. Quiero nada más al final, estoy buscando la bendición a Abraham. Esto sí es importante. Dios le dice a Abraham, y le pido a la persona que tiene un niño al lado, mantener el micrófono cerrado. Giovanna, si quieres leer conmigo, con mucho gusto. ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. ואברך מברכך, ומקללך האור. ונברכו בך כל משפחות האדמה. Sí, Giovanna, si quieres abrir micrófono. Me perdí en el número de... Acá, tienes que leer de la página que ves en la diapositiva, versículo 2 y 3. Y haré de ti un pueblo grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Toda rabá. La palabra bendición aparece aquí varias veces, en varias formas. La raíz de la palabra bendición aparece muchísimas veces. Esta es la palabra berajá, esta es la raíz, bet, reish, chaf. ¿La ven cuántas veces aparece? Goy gadol.
Goy Gadol es vas a ser un pueblo grande. No hay una bendición, la bendición no dice vas a ser rico, sino vas a ser un pueblo grande. Un pueblo grande, la bendición es fertilidad. Y el primer problema con el cual Abraham se encuentra es que no tiene hijos todavía. Y de esto, de Sara también hay una explicación, y de las edades que se mencionan, pero esto será para otro tiempo. Y la bendición de Abraham es una bendición tan fuerte que de esa bendición van a aprovecharse, van a tener bendición también todas las familias de la tierra. Entonces, en un momento difícil de tomar esa decisión, Abraham recibe una bendición que va a ser fértil, que va a tener una gran familia, y no tiene hijos todavía y durante mucho tiempo queda sin hijos. Está caminando en un lugar durante mucho tiempo, año tras año, caminar, trabajar en el camino y no ver ahí ninguna riqueza. Y no ve la bendición que él trae a las familias de toda la tierra y sigue caminando. Es un viaje espiritual más que un viaje común y corriente. Vamos a dejar ahora de leer y quiero escuchar los comentarios de ustedes. Yo no sé si tantas preguntas como comentarios e impresiones que tienen ustedes de lo que han escuchado. Vuelvo y digo a todos, he presentado una tendencia que no es tan popular hoy en día. Hoy en día la gente, cuando lee la Biblia, muchísimos académicos en Israel y en todo el mundo ven la parte de la arqueología como una evidencia que si esto sucedió o no sucedió. Lo que yo presenté hoy es con la idea de que es lógico que sucedió. Si a alguien le faltó un poco yo no hablo de fe, pero le faltó evidencia que de verdad sucedió, sí, hemos tratado de mostrar que es lógico, es posiblemente así viajaba la gente, y lo que nos queda para reflexionar es la parte espiritual, la parte de lo que podemos aprender de este viaje espiritual de Abraham, porque se necesitaba una fe y muy fuerte en la palabra que escuchó, esa voz interna que le dijo que vaya, lo convenció que tiene que seguir y no se rindió durante este camino de tantos años y todo lo que ha pasado después también. Entonces, impresiones o comentarios de ustedes para los que están aquí con nosotros la primera vez. Abajo, debajo de la lista de participantes, hay un lugar donde se puede levantar la mano. Es una mano virtual. Entonces, pueden empezar a levantar la mano para comentar y preguntar. Sí, yo tengo y voy a una tratar pregunta. de ir, ¿sí? ¿Con quién hablo? Soy Eli Rodríguez. Sí, adelante, Eli Rodríguez, sí. Mira, son dos preguntas. La primera es, Abraham no fue llamado por Dios, aparentemente, de Ur de los Caldeos, sino de Harán. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿de dónde surge el término hebreo? Ok, muy bien, muy buenas preguntas. En Génesis
capítulo 14, versículo 13, se menciona por primera vez Abraham el hebreo. Es la primera vez que se menciona, pero no hay ningún indicio anterior ni una explicación posterior por qué el término hebreo. Es como un gentilicio. Sí, yo te lo voy a contestar. No, esta es simplemente porque él vino del otro lado del río. Otro lado del río, o se refiere al río Jordán, que más o menos empieza por acá. Ese es en el mapa de Israel. ¿Se puede ver dónde está el mapa? La gente que tenía nombre por su precedencia, de dónde venían. Y este es el Jordán, ¿ves? Dan, Monte Hermón. Él vino del otro lado del río. Vino del otro lado del río. Ahora, ¿cómo se dice? Vino de allá, no de acá. Él es de allá, no de acá. Entonces, se utiliza, otro lado es Ever. Ever, el otro lado. Posiblemente el que vino del otro lado del río. Entonces lo llamaron Ha-Ivri. Y de ahí la traducción hebreo. Pero lo que quiere decir Abraham del otro lado. Abraham que llegó de ahí. En tiempos antiguos, pero no tan antiguos, las personas, ustedes también, me imagino algunos, tienen apellidos con nombre de un lugar, porque el tatarabuelo llegó de Cordobés, de Córdoba, y etcétera, etcétera, hay muchos. En los apellidos de los judíos aparece mucho el nombre del lugar, así llamaban a alguien porque llegó de otra parte, y el nombre quedó como nombre de la familia, igual como los apellidos que son profesiones o ocupaciones. ¿Sí? De ahí es Ivri, no tenía en el principio nada que ver con hebreo gentilicio. Sí, después, cuando llegamos al libro de Éxodo, Shemot, en el primer capítulo, cuando la hija del faraón identifica al niño que encuentra como un niño de los hebreos, Min ha-Ivrim, ahí es gentilicio. Cuando la hermana Miriam sugiere traer una nodriza, Ivriot, de las hebreas, ahí sí, ahí ya es gentilicio. De Kenan a Egipto llegaron ya con el gentilicio, y a esto hay que explicación. Se encontraron evidencias muy claras que en varios lugares, en ciudades en Kenan y en Egipto, que había un grupo socioeconómico que se llamaba o Apiru, y puedes buscar información. Lo más sencillo es Wikipedia, habla mucho de eso. Apiru o Javiru. Busca con la A, pero con la J no, pero estas dos palabras se parecen mucho a Ivri. Y fue un grupo de personas mencionados como gente que trabajaban en la construcción y en otras cosas. Coincide con la historia de la salida de Egipto. Respecto a la pregunta, la primera pregunta de la salida de Ur, sí, así es. Ahí está todo lo que hemos hablado de la diferencia entre la salida de Ur, la salida de Terach, que él fue el jefe de familia y llegó y ellos lo acompañaban, y las palabras de Dios que le llegaron a Abraham en Harán. Hay muchos exégesis
que cuentan cómo era Abraham de niño. Nuestros sabios se preguntaron lo mismo, cómo era de niño, y hay una historia como Abraham, su padre tenía una tienda y vendía ídolos, y Abraham vino un día y rompió los ídolos y se ofendieron la gente local en Ur, hasta el rey, y lo querían matar. Hay muchísimas historias, pero nosotros simplemente seguimos los datos. De Ur salieron por alguna necesidad de Terach, por algo que le pasó y que él decidió salir de ahí. Y de Harán salió Abraham. Ok, sí, esa es la narración. Sí. Gracias. Gracias a ti. ¿Y quién más? ¿Hay alguien más? Ana Lucía. Sí, Ana Lucía. Solamente pido que levanten la mano. Hay mucha gente, gracias a Dios, nos acompañan esta tarde mucha gente. Entonces, voy por orden, voy a ver gente de arriba y de abajo de la lista, ¿sí? Del final del alfabeto y al principio. Ana Lucía, si quieres, abres micrófono. ¿Sí? Dime. Yo me perdí en algo. ¿Cuántos días entonces tardó todo el tiempo del viaje? Bien, no dije cuántos días a propósito, porque estamos hablando de años y hay una discusión si fue de 10 años hasta 25 años. En total, todo ese viaje. Hay una cosa que se dice sí en Bereshit, en la Biblia. Abraham tenía 75 años. El hijo Isaac nació cuando Abraham tenía 100. Pasaron 25 años. Parte de esos 25 años pasaron en el viaje. ¿Sí? Pero no estamos hablando, hay cálculos de días. Yo a propósito no me quiero concentrar en cuántos días, simplemente decir que son muchísimos años entre caminar, descansar, entre comillas, sí. Apolos, a la orden. Apolos. Sí. Realmente es fascinante escuchar lo que tú nos ayudas a ver del peregrinaje de Abraham. Cuando escucho lo que tú nos dices, pareciera que Abraham hubiera tenido una intuición muy temprana y aunque acompañó a su padre Taré hasta Aram, todavía él seguía pensando en algo más. Cuando nos has mostrado el verso de Lech Lecha en el capítulo 2, verso 1, y en el verso 5 nos has hecho leer que dice que tomó Abraham a Sara, su mujer, a Lot, y interesante, a las almas que él había hecho. Y se traduce como adquirido, pero cuando uno mira el poco hebreo que conozco, ahí dice hecho. ¿Cómo puede un hombre hacer almas? Es mi pregunta. ¿A qué se refiere? Yo creo que tú tienes la respuesta, ¿no? Estás pensando bueno, intuyo la respuesta, pero quiero escucharlo de ti. Es decir, me parece que él era convencido de algo. Cuando dices que hay una leyenda que él comprendió que la idolatría de Ur no tenía objeto y él destruye los dioses que su padre vendía. Y la leyenda dice que cuando su padre le dijo qué había pasado, él dijo que los dioses habían discutido entre ellos y su padre dijo, ¿cómo puedes hacer eso? Ellos no pueden. ¿Y cómo tú puedes creer en cosas que no pueden hacer esas cosas? Sí. Y empezó el proceso de hacer pensar en la gente. Sí, era alguien que influía en la vida de la gente y hacía lo que se llama talmidim, discípulos, y enseñaba y transformaba la mente de la gente. Y mucha gente empezó a seguirle. Y por eso él no viajaba solo, sino con gente que él discipulaba. Bueno, esta es la idea que tengo cuando dice, él hizo. Porque no nadie puede hacer almas, solo Dios. Y cuando Dios hace almas, no usa el verbo hacer, sino para que es crear. Entonces, me parece, bueno, no sé si quieres comentar no, yo creo que lo que tú has dicho son palabras sabias,
No hay otra interpretación. O sea, dicen los historiadores antropólogos, ellos no fueron ricos. No es posible que él se ha enriquecido en Harán. Llegó la familia de Terach casi sin nada a Harán. Y salieron, y ese viaje, ¿acaso un viaje tan largo lo han hecho con tanta gente y con tantas pertenencias? Entonces, los extremistas dicen fueron 3 personas, otros dicen, sí, había otra gente que por muchos motivos decidieron salir de muchos motivos a propósito, digo, no, a lo mejor no todos son los que fueron por el mismo motivo de Abraham, pero sí se sabe que decidían salir de esos lugares habitados, donde ya no podían adquirir parcelas o tierras o bienes, y llegar a esa tierra de Canaán que estaba prácticamente desolada. Habían algunos pueblos o tribus cananeos, y de hecho, cuando Abraham llega, él no se puede asentar en la Galilea, que ya estaba habitada, toda esa zona, es zona de agua y de clima bueno. Entonces, aquí no, y él empezó a ir hacia el sur, hasta llegó hasta el Negev, hasta Shechem y más abajo, hasta Beersheba. Estaban buscando cómo establecerse la familia de Abraham entre Betel y Beersheba, donde era una zona más árida, más difícil, y una zona de los nómadas. Así que probablemente otras personas caminaban con él. ¿Cuántos siguieron y cuántos se quedaban en el lugar y no vinieron hasta el final con él? Esta es la única mención, el versículo que tú has citado. Bechol hanefesh asher ito. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Ok, ahora vamos para más abajo, Violeta, la V, vamos con la V. Sí, Violeta. No te escucho bien, ¿puedes levantar la voz o acercar el micrófono? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Sí. Es primera vez que estoy con ustedes y me encuentro súper interesante porque me encanta la arqueología bíblica. Y estaba viendo en el capítulo 12 cómo Abraham llegó a Egipto en forma circunstancial, debido a que hubo hambre en la tierra, entonces fue a Egipto por alimento. Pero en el versículo 16 me llama la atención, porque ahí se cumple como Dios bendijo a Abraham en cierta forma, porque por causa de su esposa, que era muy hermosa, él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Y de aquí sale la esclava, que después va a ser muy importante más adelante. Y me llama la atención por qué Sara había llegado a su esclava a Abraham. Y viendo en la arqueología bíblica, en ese descubrimiento apareció una estela con leyes donde decía de que si la esposa era estéril, podía entregar su esclava y el hijo era como si fuera propio. Entonces, lo encontré bastante interesante en cierta forma, porque veo cómo Dios va moviendo a Abraham, pero la consulta mía es, Abraham fue adquiriendo leyes de los pueblos por donde pasó, fue mezclándose con ciertas naciones para tomar leyes de ellos. Dos cosas. Gracias por el comentario respecto a Agar. Sí se encontró una ley ahí en esas tablillas que se encontraron en Ur. Esa poca evidencia arqueológica son las leyes, y hay una ley de que un hombre puede tomar otra mujer, una mujer que es adquirida, que es de la casa, y tener hijos, y si la esposa está en el momento del parto, ella toma el bebé y lo adopta y es suyo.
se considera el suyo. Algo parecido a lo que pasó. También otras evidencias de leyes. Y nosotros, yo te invito que entras al sitio de eTeacher, eTeacher bíblico / webinar. Hay webinarios de hace tiempo, estamos hoy en el 92, donde hablo de leyes. Y hay muchas leyes que comparamos con las leyes de aquella época de otros pueblos, específicamente y mucho con los códigos de ley de Hammurabi, donde aparecen leyes parecidas a las leyes bíblicas, pero mucho menos humanas, mucho menos leyes que se preocupan de la justicia social. Pero sí, la diferencia es que a partir de Abraham son costumbres que más adelante se forman como leyes y tienden a tomar en cuenta la gente que necesita ayuda, la gente extranjera, los pobres, las viudas. Sí se ha tomado algo de la cultura de aquellos tiempos, pero él trajo una gran renovación no solamente el monoteísmo en sí, también el monoteísmo como una filosofía de pensar en el otro y no solamente cada uno concentrarse en sí mismo. Muchas gracias. Y gracias a ti, Víctor Rafael. Sí, Marca. Y yo insisto en la pregunta que hice inicialmente, y con fines de comprender el contexto bíblico. El motivo de que sacó a Abraham y a su familia de Ur hacia Aram es diferente al motivo que lleva a Abraham desde Ur hacia Canaán. ¿Por qué entonces contar de que el caminar de Abraham en obediencia al llamado de Dios es desde Ur y no desde Aram? ¿Cuál es la justificación? No está en la Biblia respecto a esto. Sí, dicen los sabios también, se hicieron la misma pregunta. La belleza de leer las explicaciones de los sabios es que siempre encontramos que ellos no tenían una fe ciega. Ellos encontraron en el texto muchísimas preguntas tales como tenemos nosotros. Hay ahí un poco de incongruencia respecto a la muerte de Terach, que a lo mejor esas diferencias quieren mostrar que Abraham no dejó a su padre en vida, sino ya Terach ha muerto y entonces Abraham se fue. Yo no voy a entrar ahora precisamente en los versículos, pero ahí dice, si puedes ver o pueden ustedes ver si tienen Biblia, el versículo 32 del capítulo 11, dice que Terach vivió 205 años, 205, y él murió en Harán. ¿Sí? Y no se menciona más. Entonces, lo que dicen los sabios y también los académicos están de acuerdo, que no se quiere mostrar como un desrespeto, falta de respeto de Abraham hacia su padre, y mostrar que él dejó a su padre viejo y se fue. Esto es algo que no se hacía y no se debe hacer. Entonces, por eso se menciona y podemos pensar que, de hecho, Terach ya había muerto cuando Abraham decidió salir. Hay mucho ruido, lo siento. Que Terach ya había muerto cuando Abraham decidió salir de Harán. Y por eso la orden de Dios aparece en Harán y no en Ur. Algo de esto puede contestar esa pregunta.
Porque Abraham sigue a su padre desde Ur y a partir de Harán ya es Abraham que sale. También el hecho de seguir a su padre desde Ur muestra algo de él. O sea, todavía no se apartó completamente de la familia. Se apartó de la tierra, de la patria, y desligarse de la familia cuesta un poco más. Entonces, ahí eso ocurre en Harán. A lo mejor es abrir horizontes un poco. Lo que vio durante el camino, lo que vio en Harán y le convenció que él tiene que cortar en algún momento ese nexo y hacer su vida independiente. Víctor, yo cerré tu micrófono antes porque había ruido, pero si quieres, no sé si contesté completamente a tu pregunta o en algo sí. En algo y me sale una pregunta. Taré sale de Ur con dirección a Canaán. Y luego el Dios, en la Biblia dice, Dios se le apareció a Abraham y le dice que vaya a una tierra que no conoce, pero hemos visto en los mapas que nos has presentado que Abraham se dirige directamente a Canaán. O sea, no va a ningún otro lugar. Entonces ahí hay un poco de por qué es que Abraham toma esa dirección hacia Canaán, que era la dirección que había iniciado Taré. Sí. Era la dirección que había, entonces a lo mejor es una confirmación para él mismo, que en los lugares que él ha habitado, esa interpretación es mía, los lugares que él ha habitado, Ur y Harán, eran lo mismo. Harán era más, muy parecida a Ur, y él sabía que tiene que ir a un lugar completamente diferente. Y si hablamos de la parte económica, social económica, entonces sí es claro, sabían en aquellos días que la riqueza estaba en Mesopotamia, pero gente que no tenían tierra y no tenían muchas pertenencias, buscaban dónde encontrar tierra y asentarse. Y durante todos los años que vive la familia de Abraham, Isaac, Jacob en Canaán, la tierra, salvo la cueva donde están después sepultados, la tierra no es de ellos. Siguen la vida de nómadas que la inició Abraham, inició inclusive antes Terach, viven como nómadas y no tienen tierra. O sea, posiblemente también había una motivación económica, no solamente espiritual, aunque nosotros siempre acentuamos la parte espiritual, pero si hablamos de día a día, posiblemente encontrar un lugar donde yo pueda comprar tierra y asentarme y empezar a fundar algo que no he podido hacer en otro lugar. Y estaré muy contenta si encuentran respuestas a esa pregunta, entonces que escriban y podemos seguir charlando del tema en el mismo lugar donde están los webinarios, donde la gente generalmente pone preguntas en la página web. Ese tipo de preguntas de seguir investigando o teniendo ideas que ustedes tienen esa pregunta, ¿por qué fue para acá? ¿A dónde iba? No iba a cruzar el mar. El mundo era un mundo reducido. Sí, ahí está Tiro. O sea, ellos fueron desde acá todo este camino y siguieron bajando a esa tierra árida de nómadas, porque no tenían tierra. Gracias por la pregunta, Víctor. Espero que en algo juntos pudimos concluir algo. Gracias. Vamos a... בבקשה. Salvador. Sí, Salvador. Salvador La Cava.
¿sí? Si quieres hablar, tienes que abrir el micrófono. Salvador, no. Otra vez estamos pasando el tiempo, pero ya saben, la grabación dentro ¿Ya de se 2 escucha? semanas tendrá, sí. Bien. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Salvador. Existe un comentario humano que yo tengo 66 años y desde los 25 años que ejerzo la medicina, lamentablemente ese comentario que tú diste es triste. El mundo que yo vivo abandonan a los viejos. Sí, y lo vi mismo cuando hice mi especialidad en Francia, y una situación muy lamentable, solo que allá los tienen en unas casas que para los latinos nos parecen lujosas, para Europa le parece lo justo, diríamos en castellano tradicional lo decente, y aquí en la miseria. Atendí pacientes renales, unos en mi vida, y generalmente el que lo acompañaba y se hacía cargo era la nuera, un familiar político. Me consta que el mundo que yo vivo, en todas las clases abandonan a los ancianos. Es una realidad muy triste, pero es la que tenemos que afrontar los médicos. ¿Quién se hace responsable, no? La seguridad social se hizo en el sistema mexicano para reparar la mano de obra, para los obreros, y sin embargo el gasto que representa, la gente quisiera que en el hospital sea un asilo, de ahí dejar su enfermo y no ocuparse de él, ¿eh? En el medio pobre mexicano, porque no tienen recursos, porque todos trabajan, en otros medios por distintas razones, pero hoy en día se abandonan los ancianos, ¿eh? Abraham dejó a su padre con la familia, pero aún así la escritura, o sea, durante los años la historia, tengo que cerrar tu micrófono por los ruidos, pero después lo abres si quieres comentar. Durante los años que se elaboró en la historia, están por el último versículo del capítulo 11, podemos ver que ahí ocurrió algo que trataron de dejar bien a Abraham, que él se fue después que su padre falleció y no lo dejó, pero de hecho sí lo dejó. Sí, hay investigadores, hay gente que se ocupa y han hecho el cálculo de los años de Abraham, cuando nació, a qué edad tenía Taré, cuando nació Abraham y a qué edad murió. Y a esto ahí se muestra una diferencia que de ahí concluyen que Abraham se fue antes que su padre falleció. Y esto es algo, pero creo que es algo que algunas culturas conservan más, de cuidar a los viejos, y otras no. Y en la vida moderna se dejan a los viejos en esas casas, como tú dices. Israel también. Sí. Perdón, otra observación que yo haría es que en el mundo caldeo era politeísta. Era imposible vivir un monoteísmo, e igual con Moisés, en Egipto era politeísta, y era imposible vivir un monoteísmo, ¿no? En el caso especial de donde yo vivo en México, ¿no? Lo que se quejan mucho los no católicos, existe una gran veneración a los santos, o sea que se ha hecho una mezcla en un politeísmo y un monoteísmo. Lo principal es Dios. Pero sí, lógicamente se ha demostrado que en donde quiera que se veneran Cristos, ¿no? Pues deberían venir, en todo que se veneran, que hay un Cristo milagroso, ahí hubo pues, es la palabra que se usa, ídolo o una deidad prehispánica que está enterrada abajo de los templos católicos, ¿no? Se sigue venerando. Creo que la cultura que yo me creí es una mezcla, ¿no? Hay un politeísmo oculto y un monoteísmo oficial, pero es que es muy arraigado ese politeísmo, y es una situación parecida, tanto en Babilonia como en Egipto era imposible sobrevivir un monoteísmo. El ejemplo de la religión de Atón finalmente fue un fracaso, ¿no? Sí. No pudo persistir porque rompió todo el esquema social de ese politeísmo. Yo lo veo como una causa de estas emigraciones, ¿no? Poder vivir
en otro lugar. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Comentarios, más comentarios. María Carmen, hay un micrófono abierto en algún lugar que no podemos escuchar. Por favor, aparte de María Carmen, asegúrense que sus micrófonos estén cerrados. María Carmen es Don Pedro. Es Don Pedro. Vale, hello. Sí. Una bendición para ti por lo rico que transmite. Mira, todos tus comentarios son sabios. Un momento, perdón. Quiero cerrar todos los micrófonos y voy a abrir el tuyo otra vez. ¿Sí? Ok, ahora lo voy a abrir a ver si... Sí, Don Pedro. Sí, Marcar, mira, es una bendición. Como siempre te digo, que es un tiempo muy bien aprovechado, desde las 2:30 de la mañana aquí hasta ahora, pero es una bendición que el Eterno te haya puesto. Oye, que todas las cosas que has enseñado tan lindas y los comentarios que se han hecho también muy bonitos, y yo aprendo y quisiera también pues saber tu opinión, porque una de las cosas que tú bien has dicho, Abraham salió sin saber a dónde iba. Sin embargo, a pesar de que no sabía a dónde iba, Abraham llegó exactamente a los lugares donde él tenía que llegar para escribir esta historia tan maravillosa que nos ha dejado. Pero tú dijiste algo muy, muy bonito que a mí me ha quedado mucho. Y es que el motivo del camino o viaje de Abraham no fue por motivos materiales, sino por motivos espirituales. De lo cual yo aprendo y aplico a mi vida que cuando caminamos en obediencia al Eterno, bendito sea su nombre por siempre, Él nos va a llevar siempre al lugar que Él tiene para nosotros. Yo aprendo en fe que hoy estamos también caminando, haciendo camino como nuestro padre Abraham, y que tenemos que andar en obediencia, confiando que Él nos llevará. Qué bendición escucharte, Marca. Gracias. Gracias. José Vanegas, por favor. Sí. Sí. José Vanegas, sí. Gracias, muy interesante todos los estudios que has hecho. Yo sí tengo un comentario respecto al inicio de la clase. Cuando los académicos pretenden que todo lo que no se ha comprobado no existió, parece ser que había un caso muy, muy parecido con David, que la alta crítica, los académicos decían que como no había ninguna evidencia académica de la existencia de David, entonces decían que David no había existido. Pero años después se encontró en la parte donde era Moab una estela, que nos hizo clara referencia a la casa de David, es decir, no era un David cualquiera, sino que había sido un David de una casa gobernante. Esto nos sirve para que nosotros también podamos, desde la perspectiva académica, decir que el hecho de que no se haya encontrado la evidencia arqueológica no quiere decir que no exista esa evidencia, que probablemente más adelante la ciencia, como en el caso de David, encuentre esa evidencia y obviamente entonces el método minimalista no puede ser tajante en sus conclusiones, aunque los que desnostan la Biblia evidentemente ocupan eso como un arma, ¿verdad? Ese es mi comentario. Es comentario correcto, te agradezco. Otra vez le voy a mencionar que en uno de los webinarios pasados he hablado exactamente, creo que era había uno que tenía que ver con arqueología, y del cual hablé de las evidencias que se han encontrado en Lachish,
al sur del tiempo del rey David. Los que piensan que no existió, no dicen que no existió totalmente, sino que David y Salomón fueron reyes de una ciudad pequeña, que no fue un reino tan grande. Las evidencias son de Lachish, aquí del sur. Han encontrado un lugar que yo no recuerdo ahora los detalles, pero donde hay muchas evidencias de la ciudad de David y de la casa de David, y por supuesto que hay más. Y a mí me parece que lo que tú mencionaste, lo que yo he dicho al principio, hay que pensar siempre así. Si es lógico que ha ocurrido, entonces aún sin el nombre Abraham o el nombre Isaac no está mencionado, pero habían condiciones en las cuales podía desarrollarse un viaje así, o podía desarrollarse una persona que se siente o que ve la ilógica de la idolatría y del politeísmo, y que surja una idea nueva, porque si no, ¿cómo explicamos el desarrollo humano de la sociedad humana? Ideas nuevas siempre fueron difíciles de aceptar durante toda la historia, pero esas son las ideas que nos llevaron a donde estamos hoy, en la ciencia y en la cultura, y así Abraham. Muchas gracias, Josué. Nos falta muy poco tiempo para 2 horas de webinario, así que no vamos a tener grabación, lamentablemente, de todos esos comentarios fabulosos de ustedes, pero no quiero dejar, solamente voy con Jorge, Mauricio. Voy a decir los nombres porque ahí no quiero que nos cierren el webinario sin Jorge, Mauricio, Edilma, Carlos, y les pido nada más que Alicia, solamente estas personas, y les pido que resumen sus palabras para que podamos incluir después casi todo en la grabación. Sí, Jorge, Mauricio. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber cuál fue la influencia del sobrino de Abraham, Lot. ¿Fue necesario que se separara para que Dios llamara directamente a Abraham? No se te escucha claro, o sea, yo por lo menos lo escuché bien. Hablas de Lot y quería saber ¿por qué Abraham lo llevó? ¿Por qué Abraham lo llevó? Sí, primeramente, y segundo, ¿por qué Dios le habló directamente cuando se separaron? ¿Por qué no le habló cuando estaban? Abraham, según lo que entiendo, porque no se te escucha claro, hablas de Lot. Abraham incluye a Lot porque el padre de Lot, hermano de Abraham, falleció. Y dicen que Abraham se ocupó del sobrino, lo tomó era como protector del sobrino y por eso lo llevó con él. Esta es la respuesta a lo que yo pienso que tú has preguntado, porque no queda bien, no escuché bien claro la pregunta. Espero que esta es. Gracias. Edilma. Malca, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Gracias. Es con relación a la bendición. Entiendo que hay bendición de Gira, Braja y de Jora. Y la bendición que el Eterno le da aquí a Abraham en este momento de Génesis 12 es la de Gira, que es la que se le da, que es la que ya a alguien se la da el Padre, a alguien que ha escogido con un propósito específico para una misión específica. Y esa es la de Gira la que le está dando, es mi pregunta.
Tú estás hablando de Bejirá. Sí, Bejirá es, sí, Bejirá. Sí. Estoy buscando la lámina para mostrarlo. Ahí está. ¿Sí? Esa ya es una interpretación, que esta es la bendición de la Bejirá, de que el Dios lo escogió para su destino. Sí, a esto se refiere. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Malca. Cristina, gracias por este webinario muy interesante. Gracias. Carlos Orozco. Bueno, ya estás ahí, entonces entendiste que sí, Carlos. Salón, Milka. Me gusta mucho el día de hoy tu exposición, sobre todo concuerda con el webinario El viaje de su vida, y quiero solamente pensar en lo que tú me decías de la parte espiritual, de que cuando Abraham le da la instrucción a Dios, el Eterno, Dios le dice que salga, y no sabe Abraham para dónde va a ir. Sin embargo, él emprende su camino, y me llama la atención, lo había pensado yo en esta trayectoria, que durante una cuarta parte de su vida, Abraham camina hasta llegar al lugar donde él le había prometido. Es todo, Malca, Dios te bendiga. Gracias. Nosotros caminamos toda nuestra vida y no todos llegan, ¿verdad? Pensemos un poco en esto. Gracias. Alicia Suárez. Buenas. Sí, Alicia, ¿qué pasó? Buenas noches, Malca. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué tribu se formó de los 6 hijos de Setura? No es el tema, pero son no tribus, sino pueblos. O pueblo, porque es que se supone que de Isaac se formó Israel, ¿cierto? Israel no es tribu. De Yitzhak, pueblo. De Jacob tenía hijos y de ahí se formaron los 12 tribus. No recuerdo exactamente cómo y dónde está el versículo que dice quiénes son los hijos de Keturah y cuáles pueblos salieron de ellos. Y lo voy a estudiar. En Génesis 25. Bueno, entonces, si tú quieres, me escribes esta pregunta y te la voy a contestar porque está fuera del tema de hoy. Y como estamos también cerca, 1 minuto falta para terminar la media hora más que tuvimos, escríbeme y con gusto te contestaré. Lo voy a estudiar y lo voy a contestar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Como siempre, nos veremos en el próximo webinario y recuerden, la semana que viene, que es el Año Nuevo de los Árboles, entonces vamos a leer de Job 14. No nos vamos a concentrar todo en Job, sino también, más bien, en la vida del árbol y la vida del hombre. Y para despedirnos, como siempre, les digo Shabbat Shalom, que tengan un sábado con paz, con reflexión, con la familia. Gracias. Y muchas gracias. Gracias, muchas a gracias. todos ustedes. Shalom. Shalom a todos.